lucha a la hora de creer, ¿o no? Todos tenemos luchas a la hora de creerle a Dios, a la hora de creer en la gracia de Dios, a la hora de creer que mi vida es hecha nueva cuando me aproximo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Este Jesús caminó entre nosotros, como uno de nosotros, pero sin pecado. Este Jesús, siendo Dios, nació en este mundo y en este mundo vivió situaciones en las cuales se encontró con personas que ejercían fe, que ponían de manifiesto fe. Y en algunos momentos esas personas lo hacían decir cosas así como diciendo, ¿hasta cuándo voy a estar entre ustedes? ¿Por qué dudaron, hombres de poca fe? Situaciones como esas, imagínense. Dios viniendo a este mundo para salvarnos, a caminar entre nosotros y que encima no le creamos. Bueno, ahí van, algunos episodios, situaciones de fe. Me voy a basar en los capítulos 8 y 9 de Mateo. Hay un centurión, un jefe del ejército romano. Ni lo busque, yo se lo menciono. Él tenía a su mano derecha, su siervo enfermo, y va creyendo, va a buscar a Jesús y le dice, mirá, mi siervo, mi empleado, mi mejor empleado, está enfermo. Y Jesús dice, vamos a verlo. Y él le dice, mirá, con que lo digas, mi empleado va a ser sanado. Y Jesús se maravilló de él. Jesús se maravilló, se sorprendió de la fe de este hombre y le dijo así, que así ocurra. Y a esa misma hora el empleado de este centurión fue sanado. Después estaban en el barco con los discípulos, los amigos más cercanos de Jesús, y se desató el temporal y se movía el barquito en el medio del agua y lo levantaban las olas y golpeaba al punto que muchos de los expertos en pesca y navegación que estaban en el barco decían, Señor Jesús, despertate que nos morimos. Porque Jesús estaba durmiendo, plácidamente durmiendo, descansando en medio de la tormenta. Entonces ahí Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar. Y esta fue la frase que les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿Por qué temen? Entra en una ciudad y le salen dos loquitos al camino. Le salen al encuentro, cuando llega a Gadara, dos loquitos le salen al encuentro, a los gritos, diciendo barbaridades. Dos endemoniados. Así dice la Biblia, dos endemoniados. Y Jesús los hizo silenciar. Y los demonios le dijeron, déjanos ir a los cerdos. Y los autorizó Jesús. Le pidieron permiso a Jesús. Y los autorizó a que se metieran en los cerdos. ¿Y los cerdos qué? Se despeñaron, se tiraron por un acantilado y se murieron todos ahogados. Y ¿saben qué? Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Toda la ciudad salió a buscar a Jesús para decirle, andate de acá. Toda la gente. Andate, le dijeron. Por favor, andate. Y Jesús se dio vuelta y se fue. Está Jesús hablando y de repente empiezan a caer cositas del techo y empiezan a hacer un agujero y en medio del agujero pasan una camilla con un paralítico. Y Jesús se sorprende y al ver la fe de ellos es que provoca ahí una sanidad que sorprende, que admira y que a otros escandaliza. ¿Qué estás haciendo? Para que vean que el Hijo de Dios no solo tiene autoridad para perdonar pecados, le dice a vos, levantate, agarrá la camilla y andate a tu casa. Y en el instante
el paralítico ese salió en medio de la multitud caminando. Se va de ahí, va caminando por la calle y al costado de la calle estaba la mesa de los impuestos. Estaba ahí la gente de Arba sentada, estaban todos ahí, todos, uno al lado del otro. Pero Jesús se centró en uno, que podría haber sido yo, podrías haber sido vos. Lo miró a Mateo y le dijo, Mateo, vos seguime. Y la Biblia se ocupa de decirnos que él en el momento se levantó y lo siguió. Creyó y lo siguió. Seguía la multitud apretando a Jesús. Jesús iba por la calle caminando y un montón de gente alrededor. Y una mujer enferma, flujo de sangre durante 12 años, se había gastado todo lo que tenía. Si tan solo tocara yo el borde de su manto, si tan solo llegara a tocar el borde, si por lo menos. Entonces aprovechó ahí todo la turba que había y se agachó, tocó el borde del manto de Jesús y dice que al instante fue sanada. La frase de Jesús para con ella, tené ánimo, tu fe te salvó. Tené ánimo, tu fe te salvó. Llega Jairo, un principal, y le dice, Señor, no tengo más esperanza, mi hija murió. Jairo, un principal, no tengo más esperanza, mi hija murió, pero te vengo a ver a vos. ¿Por qué lo buscó a Jesús si ya la hija había muerto? Jesús lo acompañó, llega a la casa donde estaba la ceremonia que se producía alrededor de un fallecido, quienes lloraban, quienes hacían música, y pide que los saquen a todos. Le dice, la nena no murió, la nena duerme. ¿Cómo vas a decir esa locura delante de los padres, adelante de la mamá que tanto la quería? La nena duerme. Una vez que los echaron a todos de la casa, dice el texto, Jesús entró, tomó a la niña de la mano y la despertó y la entregó a sus padres. Por último, 2 ciegos. Jesús sale de esa casa y sigue camino, imagino que a la sinagoga, donde iba a hablar a todo el pueblo. Una multitud acompañando a Jesús, 2 ciegos a los gritos, Jesús, Jesús. Pero imagínense, solos en la calle, Jesús caminando en medio de un montón de personas y los ciegos intentando llegar a Jesús. ¿Cómo se guiarían? Por el ruido, la cantidad de gente que oían. Jesús no se detuvo, siguió caminando y cuando llegó a la casa donde Jesús iba, entró y se sentó. Los ciegos lograron llegar a la casa donde Jesús estaba y se presentaron delante de él. Sananos, Jesús, danos la vista. Y no deja de maravillarme y sorprenderme las preguntas que es capaz de hacernos Jesús en medio de nuestras circunstancias. ¿Creen que puedo hacer esto? Mirá, Jesús, te venimos siguiendo hace 8 cuadras, a los golpes contra las paredes, a los tropezones y las caídas. ¿Creen? Ustedes, a los ciegos les pregunto, ¿creen que puedo hacer esto? Y no sé, mirá, hicimos el esfuerzo, vinimos hasta acá. No, ya sé. ¿Creen que puedo hacer esto? Sí. Ok. Dice que les tocó la vista y volvieron a ver. ¡Qué maravilla! Esto a modo de introducción, para alegrarnos y saber de qué Jesús estamos hablando. ¿Qué es creer? ¿Cómo se cree? ¿Cómo es la lucha diaria, cotidiana, en la vida real
para poder creer en un Señor que nos ama bien, que no tiene para nosotros otro interés ni otro propósito que hacernos bien. No tiene otro propósito más que regalarnos una vida de gozo y paz en el creer. Bendito sea el Señor. Pero ahora te voy a invitar a que sí busques el capítulo 6 de Juan. Un pasaje largo, pero muy lindo, en el que te voy a invitar a alegrarnos esta mañana. Juan 6. Otro episodio de la vida real, no una metáfora ni un cuento bien narrado, es un episodio de la vida real. Versículo 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía, para variar, una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó los ojos, Jesús vio que había venido a él gran multitud, y le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hagan recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones, hombres, sin contar a las esposas y a los bebés o niños que habría por ahí. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Lo agarra Felipe y le dice: che, Felipe, vos que sabés sumar, sabés de 2 más 2. ¿Qué te parece si vamos a buscar y compramos comida para todos estos? Felipe le dice: mirá, según mis cálculos, ni el salario de 200 días, por más que trabajemos, que el salario de 200 días de mi trabajo, no alcanzaría para darles de comer ni siquiera un poquito a todos estos. O sea, le dijo: mirá, mandalos a la casa. Esa era la respuesta. Que en otro evangelio, la respuesta que los discípulos le dan, le dicen: despidámoslos para que vayan a la casa a comer. Pero ¿qué pasó? Después viene otro que le dice: mirá, yo algo tengo, Andrés. Algo tengo. Felipe, aferrado acá a decir: a ver, mirá, no habría manera de compensar esto. Y Andrés, hay para compensar, pero esto no alcanza para... ¿Qué es esto para tantos?, le dice. Entonces Jesús da una instrucción, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Él ya sabía. Él tomó el pan, bendijo, le dio gracias a Dios. ¿Por cuánto? Por 5 panes y 2 peces. Le dio gracias a Dios por lo poco que había, por lo insignificante.
Le dio gracias a Dios por lo que no alcanzaba. Le dio gracias a Dios por lo que era insuficiente. Le dio gracias a Dios y puso en sus manos eso. Y dijo, listo, repartan. Y empezó a correr el pan, y empezó a correr los peces. Y la gente dice, pero mirá, este Jesús tenía previsto mucho. ¿De dónde estará sacando? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? La cuestión es que todos comieron cuanto quisieron hasta saciarse. Y ahí, cuando esto ocurrió, ¿qué pasó? La gente dijo, este es el que el cielo iba a enviar. Este es al que esperábamos, este es. Y Jesús, dándose cuenta de aquello, dice que se volvió a apartar solo a orar. Una pauta clara de que él tenía un propósito mucho más alto que el que darle de comer a la multitud. Él tenía claro que el propósito por el cual estaba acá no era su propósito, sino que tenía el propósito claro de rescatar y salvar todo lo que se había perdido. Pasó el episodio, comieron, todos seguían sorprendidos, hablando entre ellos. Jesús se había ido al monte a orar. Los discípulos, ahí en el versículo 16, continúa que los discípulos se suben a un barco y se van al otro lado del mar, del lago. ¿Y qué pasa? En medio de la noche, una figura caminando sobre el agua. ¿Quién era? Era Jesús. Jesús venía caminando por el agua, sobre el agua. Se espantaron. ¿Quién es este? Era Jesús. Y dice que lo hicieron subir al barco y se gozaron de tenerlo con ellos. Pero al otro día, Jesús se había ido de la ciudad donde había multiplicado, del lugar donde había multiplicado los panes y peces. ¿Qué pasó? La gente que se había disfrutado los panes y los peces vuelve a la mañana siguiente, vamos a desayunar, dijeron. Vamos con Jesús, que vamos a desayunar. Vamos con Jesús, era una multitud, Y me imagino, porque si usted presta atención al texto más adelante, dice que la gente empezó a buscar por todos lados. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús? Había inquietud, había deseo de encontrarlo. Y la gente buscó y recorrió toda la zona y no lo encontró. Entonces volvieron a la costa. Dicen, pero anoche había un solo barquito y Jesús no subió en ese barquito. Así que tiene que estar. Lo buscaron, no apareció Jesús. Se ve que hubo otros que se enteraron de la multiplicación del pan y los peces, porque esa mañana, misteriosamente o milagrosamente, arribaron a ese mismo lugar cantidad de barcos suficientes como para que la multitud que estaba buscando a Jesús le digan a los de los barcos, che, ¿nos cruzan al otro lado que vamos a buscar a Jesús? Y que los barcos les digan que sí. Fíjese por ahí, versículo 22. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que se habían ido solos. Pero otras barcas que habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Se subieron a los barcos buscándolo. Vamos a recorrer el mundo, pero lo vamos a encontrar. Vamos a hacer kilómetros, pero lo vamos a encontrar. Y allá salió el barquito. Llegaron a la ciudad de enfrente
y lo encontraron a Jesús. Versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscan, no porque hayan visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Saltó la multitud diciendo, Señor, Maestro, ¿dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? Es la hora del desayuno. ¿Usted sabe el alboroto que se arma en un campamento? Si son las 9 de la mañana, que ya todo el piberío está despierto, desde las 6:30, 7, andan dando vueltas. Son las 10 de la mañana y todavía el desayuno nada. Son las 11 de la mañana y todavía no hay ni el mantel puesto en la mesa. ¿Sabe la que se arma? ¿Sabe cómo se alborota el piberío? Son capaces de venir a decir, che, ¿cómo es el programa? Diplomáticamente, ¿cómo es el programa del campamento? Esta gente llegó así. Esta gente llegó al otro lado y le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús, con total misericordia y gracia, con total amor, con total paciencia, como suele tratar a todos aquellos que le buscan honestamente, como Él sabe tratar a aquellos que lo buscan y lo invocan de todo corazón. Jesús les dijo, muchachos, yo sé que ustedes no me buscan por las señales que vieron. Ustedes me buscan porque comieron y se saciaron. Ustedes me buscan porque comieron pan ayer. Entonces, ante esta situación, ante esto que ocurrió, el Señor Jesús, con su inmensa gracia, plenamente consciente de que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido, aprovecha a dedicarle un rato largo a una conversación que es lo que quiero invitarte ahora a que miremos. Un ida y vuelta con la multitud que lo buscaba a Jesús, gente que evidentemente puso fe en movimiento. Pero la fe estaba puesta en un aspecto de la vida bien concreto. Habían puesto en movimiento la fe. Busquemos a Jesús, vayamos donde haga falta ir, busquemos a Jesús. Pero en un lugar, la fe estaba puesta en algo concreto, visible. Y Jesús busca, con todo su amor y su gracia, invitar a toda esa congregación que lo había rastreado y buscado, llevarlos a tener una mirada de fe superior. Una mirada de fe en lo realmente significativo. No en el milagro que necesito hoy, no en la necesidad que necesito satisfacer hoy, no en el pan que me hace falta para la mesa solo hoy. Jesús, en esta conversación que vamos a leer ahora, está invitándonos, como invita a esa multitud, a conversar, a dialogar, a vivir y a creer en una gloria nueva, en un estadio nuevo de la vida. Y te invito a leer el versículo 25 en adelante, vamos de ahí. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscan, no porque hayan visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Y acá los invita a poner manos a la obra,
a salir de una actitud cómoda, de receptores, de beneficiarios, para decir, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual Jesús dice, el Hijo del Hombre les puede dar, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajen, pero no por la comida que perece. Trabajá, no por el milagro que vos estás esperando. Que tu fe no la inviertas pura y lisamente en un episodio de milagro de necesidad que vos estás atravesando, sino invertí eso, que es un tesoro precioso. Invertilo en esa comida que no perece, que es una comida que solo el Hijo de Dios puede darte. La muchedumbre estaba entablando una conversación con Jesús acerca de los aspectos concretos de la vida cotidiana, de las necesidades concretas de mi corazón, mi necesidad, lo que me hace falta a mí, lo que necesito yo, concreto, con una mentalidad de las cosas de acá. Habían sido formados en una cultura en la cual ellos creían y estaban seguros de que necesitaban ganarse el favor de Dios. Entonces inmediatamente le contestan a Jesús diciéndole, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica la obra de Dios? ¿Qué hay que hacer? ¿Se parece tanto a mí? La gente que preguntaba se parece tanto a mí. A veces pienso, Señor, ¿qué tengo que hacer para quedar bien con vos? Me tengo que portar bien, tengo que ser bueno. ¿Qué tengo que hacer para hacer? ¿Qué tengo que hacer? Las obras. Nuestro corazón se aferra a las obras para ganarse el favor de Dios. Por eso el Señor Jesús los invitó a salir del lugar una y otra vez y les vuelve a contestar, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que caminar hasta la catedral que está. ¿Qué tengo que hacer para ganar el pan que estoy buscando, el milagro? ¿Qué tengo que hacer? Se parece tanto a mí. ¿Qué hay que hacer? Cree en el enviado de Dios. Esa fue la respuesta. Cree. ¿Qué tengo que hacer? Cree. Pero cree en el lugar acertado, en la persona acertada. Cree en Jesús. No, pero yo leí un libro que me decía, y yo creí lo que decía ese libro. Cree en Jesús. Sigue el diálogo. Para hacer la obra de Dios, tienen que creer en el enviado de Dios. Le dijeron entonces, bueno, si vos sos el enviado de Dios, ¿qué señal hacés? Versículo 30. ¿Qué señal pues hacés vos para que veamos y te creamos? ¿Qué obra hacés? Porque nuestros padres, y ahí la cabeza que continuaba hablando en el ámbito de las cosas que se ven, le recuerdan, porque nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer.
¿vos qué señal nos vas a hacer? ¿Vos cómo nos vas a demostrar que sos el enviado? Utilizan la escritura para decirle, mirá, allá en el desierto nuestros padres comieron pan. ¿Vos qué nos vas a dar para que creamos? Me hace acordar tanto a mí. Me revuelve adentro y digo, pero este soy yo que trato de negociar primero de decirle qué obra tengo que hacer. Y después decirle, bueno, a ver, pero vos, ¿de verdad sos Dios? ¿Qué beneficio me vas a dar para que yo te crea? ¿Qué bien me vas a hacer para que te crea? Jesús sigue con paciencia, conmigo. No sé con usted. Pero aún hoy Jesús continúa invitándonos a doblegar nuestra cabeza dura y a humillarlo ante el perfecto plan de amor de Dios que envió a su único Hijo a este mundo a morir en la cruz para salvar lo que se había perdido. Y Jesús les dijo, la verdad, de cierto les digo, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan en el desierto, sino mi Padre. Y mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Todos nosotros buscamos vivir una vida en paz. Todos buscamos vivir la vida plenamente. Todos buscamos vivir la vida feliz. Y frente a las adversidades, buscamos poner en marcha nuestra fe para decir, a ver cómo afronto esto. Y empezamos ahí en este diálogo negociador con el cielo, que el cielo ya nos ha dado todo en Jesucristo. Todo. Nos ha saciado. Basta que podamos creerlo. Un pan que da vida, eso es Jesús. Un pan que da vida, no es otra cosa. Ese es Jesús. Te invito a creer en Él, no a creer en otra cosa, no a creer en otros agoreros, en otros mensajeros. No, busca a Jesús. Busquemos a Jesús y creamos que Él tiene todo el poder y el amor suficiente para atender nuestro clamor y dar respuesta y ser oportuno para dar el socorro. Claro, pan de vida. Norberto, que estaba acá con la muchedumbre, ¿sabe qué le dijo a Jesús? Señor, danos siempre este pan. Dámelo siempre, que no me falte. Y Jesús volvía a insistir con su amor y su gracia y su paciencia y su misericordia, esperando que Norberto, esperando que vos, esperando que Cristina, que Francisco, esperando que Susana, esperando que Marcos elijan creer en Jesús. Creer en Jesús es suficiente para mí, es suficiente para vos, es suficiente. Ejemplo de fe, Jesús, ejemplo que comienza a darles argumentos y razones del cielo para invitar a la gente a salir de este lugar y poder plantarse en el reino de los cielos en el creer. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, versículo 35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí.
y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, a mí viene. Él mismo estaba plantado en un lugar de decir, mire, ni siquiera yo los busqué, ¿eh? ¿A ustedes saben quién me los trajo? ¿Saben quién trajo esta multitud acá? Sí, los barcos que encontramos del otro lado del río. El Padre los trajo acá. El Padre envió los barcos allá cuando ustedes no los esperaban. El Padre proveyó un transporte para que ustedes lleguen hasta acá. Y todo lo que el Padre me da, yo lo recibo porque viene de Él. Yo no lo echo fuera. Qué buena noticia para Norberto. Que sea una buena noticia para vos. Que si Dios te acercó a Jesús, Jesús no te echa fuera, no te desprecia, no te menosprecia, no te considera de segunda, no te deja de lado, no te discrimina, no. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, yo lo recibo y no lo echo, no lo rajo. No. Vamos a Jesús. Es un lugar seguro. Jesús es un lugar seguro. Enfermo como estoy, Jesús es un lugar seguro. Muerto de hambre como estoy, Jesús es un lugar seguro. Sin un peso, sin trabajo, desamparado en este mundo como estoy, huérfano, aturdido, atormentado por demonios, Jesús es un lugar seguro. Ciegos, venir a Jesús es un lugar seguro. Él no nos echa fuera. Papás desesperados por nuestros hijos que hacen la que quieren y no sabemos cómo llevarlos adelante. Jesús es un lugar seguro. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Jesús, un lugar seguro. Depositemos ahí nuestra fe. Creamos en Él. Creamos en Él. Cree en Jesús. Créele. Créele que cuando te dice que no te echa fuera, no te echa fuera. No. Siguió Jesús hablando. Porque yo descendí del cielo, versículo 38, no para hacer lo que yo quiero, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, a Jesús, y cree en Él, tenga vida eterna, vida abundante, y yo lo resucitaré en el día postrero. Bendito sea Jesús. Solamente Él podría decirnos una cosa así. Solamente Él podría decirnos, vengan y crean en mí, pero crean en Dios que me envió. Crean que fui enviado para rescatarlos, crean que fui enviado para darles una vida eterna. Y que no se trata de una vida perecedera como el pan que hoy lo tenemos y mañana se echa a perder, como el trabajo que hoy lo tenemos y mañana se nos fue, como el dinero que hoy está en el bolsillo y mañana no está más o vale menos. Es Jesús que dice, les voy a dar vida y en el día postrero yo los voy a resucitar. Gloria a Dios. Trabajen no por la comida. Esto le estaba diciendo Jesús a la gente. Y la gente empezaba a decir, sí, esto es distinto, ¿eh? Había quienes escuchaban la voz de Jesús y decían, esto, cuánta paz me trae el corazón. Es el pan que andaba buscando, esto es verdadera, esa vida es la que yo estoy buscando. Pero también había otros que no. Versículo 42, murmuraban entonces de él los judíos.
porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, este no es Jesús, el hijo de José. Su papá y su mamá nosotros los conocemos, uno es carpintero, la otra es una adolescente que... ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Los religiosos del momento, presentes en la conversación, temerosos de perder la autoridad sobre la multitud que había seguido a Jesús, empiezan a murmurar, che, el hijo del carpintero se cree que descendió del cielo. Entonces Jesús, entendiendo que estaban murmurando estas cosas, decide subir todavía más la apuesta y desafiar a la fe a estos que se creerían poseedores de la verdad. Jesús respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes. Y les vuelve a decir, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ustedes están acá porque Dios los trajo. Y yo los voy a resucitar en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Y acá hay una gran verdad bíblica, enseñado por Dios. Cuando Dios habla a tu corazón y te enseña quién es Jesús, entonces venís voluntariamente. Pero estate seguro de estar escuchando la voz de Dios. No está en otro lado. Es la Biblia. Es Dios quien nos enseña quién es Jesús. Enseñados por Dios. Y a la vez doblegando nuestra voluntad. Voluntariamente. Eligiendo ceder, inclinar nuestra voluntad delante de aquel que parece ser el hijo de un carpintero. ¿Te llama la atención? Parece ser el hijo de un adolescente. ¿Te llama la atención? Él es Jesús. Permitile al Espíritu de Dios que te enseñe y te revele quién es Él. Cuán grande es Él. Cuánto te ama, cuánta paciencia te tiene y me tiene. Cuánto te perdona y me perdona. Cuánto te limpia y me limpia. Y Él nos va a resucitar en el día postrero. Bendito sea el Señor. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Versículo 48. Yo soy el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí se alborotó mal. Se alborotó mal el avispero de los que tenían el mundo de lo concreto, de la legalidad, de lo... ¿Cómo? Yo ni loco me como una pierna tuya, Jesús. ¿Cómo que voy a comer tu carne o beber tu sangre? Escandalizó a unos. Eso que dijo Jesús escandalizó a unos que continuaban mirando y escuchando la escena en el mundo de las cosas que se ven, sin poder levantar la vista. Aquellos que no lograban dejar que Dios les enseñe quién era Jesús. Me voy a saltar ahí Continuó el Señor Jesús argumentando acerca de esto de comer su carne y su sangre. Jesús tenía en la cabeza el hecho concreto que iba a llevar a cabo unos días nomás después, muriendo en la cruz.
muriendo por la humanidad en la cruz para el perdón de los pecados. Eso tenía en la mente. Coman de este pan, hay vida en él. Versículo 50, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, esta palabra es muy dura, ¿quién la puede escuchar? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿los ofende que les hable de esto? ¿Quieren? Si esto sencillo los ofenden, imagínense si les digo que yo voy a estar sentado a la diestra de Dios. A partir de ese momento, muchos de los discípulos dejaron de seguir a Jesús. Tantas veces nosotros elegimos claudicar. Somos reticentes a la hora de creerle. Somos escasos. Nos dejamos llevar más por lo que podemos tocar y ver, por el beneficio que nos trae, que por la vida que hemos alcanzado en Cristo Jesús. Por la vida plena, la vida eterna. Se ve que fue un número grande los que se fueron, porque se dio vuelta, miró a los discípulos y les dijo, chicos, ¿ustedes también quieren irse? Con la misma misericordia que venía conversando antes, con el mismo respeto, con la misma libertad que Él mismo te dio. Te dice, ¿vos también querés irte? Y uno, al que le cuestan las palabras, saltó inmediatamente y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente vos tenés palabras de vida eterna. Y hemos conocido que vos sos el Cristo, el enviado de Dios. Nuestra fe es trabajar, es trabajada, pero no porque estemos en un mundo que nada nos invita en este mundo a creer, nada, salvo la naturaleza. Cuando estamos frente al mar o estamos frente a una montaña o vemos una superluna o vemos un episodio de nieve como el que nos mostraba Marcelo más temprano, nuestro corazón se calla la boca porque está contemplando algo que Dios hizo. Pero en la sociedad que compartimos no hay nada que nos invite a creer en un Señor al que nosotros podamos decirle, ¿y a quién voy a ir? ¿A qué otro voy a ir? ¿A quién voy a ir? Iglesia del Encuentro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Facilitador, mi querido facilitador, es Jesús, con su gracia, su misericordia, mirándote a los ojos como miraba a la multitud, a los mismos que les había dado de comer. Ahora les estaba diciendo, pará, no es por la comida, no es por el hecho, no es por el milagro, no es por la... Es por mí, dijo Jesús. Concluyamos juntos, respondiendo a esta palabra, diciéndole, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente vos tenés palabras de vida abundante, de vida que no termina, de vida que además de saciarnos, rebalsa? Solamente vos, el enviado del cielo, solo en Jesús, un lugar seguro donde ir, es Él.